El día de hoy hablaremos de dislipidemias primarias. Los objetivos de este video son definir qué son las dislipidemias, clasificar las dislipidemias, conocer las causas primarias de dislipidemias y conocer las manifestaciones de dislipidemias primarias. Las dislipidemias son anomalías en el transporte de lípidos que son secundarias a un aumento en la síntesis o a disminución de la degradación de las lipoproteínas que transportan el colesterol y los triglicéridos en el plasma. Antes de continuar, es importante recordar las vías de transporte de lípidos. En la vía exógena, el colesterol y las grasas de la dieta se absorben en el duodeno y en el yeyuno proximal. Son empacados en el enterocito en forma de kilomicrones, que son secretados a la linfa y posteriormente a la sangre, en donde son metabolizados a remanentes de kilomicrones por acción de la lipoproteína lipasa. Los remanentes de kilomicrones son captados en el hígado por receptores de LDL. En la vía endógena, los lípidos de los remanentes y de la lipólisis del tejido adiposo son empacados nuevamente, esta vez en forma de VLDL, que son secretadas al plasma. La LDL es metabolizada a IDL por acción de la lipoproteína lipasa. Las IDL son capturadas por el hígado en un proceso dependiente de ApoE y la LDL al unir su ApoB100 al receptor de LDL. Estas partículas también son captadas por los tejidos para nutrición y para síntesis de hormonas. La lipoproteína lipasa libera ácidos grasos de las lipoproteínas hacia los tejidos y es fundamental para la depuración de triglicéridos plasmáticos y para la generación de HDL. La insulina regula la actividad de esta enzima, aumentando su actividad en el músculo y disminuyéndola en el tejido adiposo. En el endotelio, la LPL y la lipoproteína se unen a la proteína GP1-HBP1 que sirve de plataforma para la lipólisis. La mayoría de los trastornos en el transporte de lípidos son secundarios a diversas enfermedades o asociados a otros trastornos metabólicos, por ejemplo, diabetes mellitus, tiroides, enfermedades del adrenal, SIDA o incluso secundarias al uso de algunos fármacos. A diferencia de las dislipidemias secundarias, las primarias se deben a trastornos de un solo gen que se transmiten de forma dominante o recesiva, y también hay trastornos multifactoriales que se heredan con un patrón poligénico complejo. Los desórdenes asociados a dislipidemias son hipertrigliceridemias, que es un factor de riesgo para pancreatitis, hipercolesterolemia por aumento de LDL o de remanentes y la disminución de HDL. Estas últimas son factores de riesgo para aterosclerosis. En este cuadro podemos observar la clasificación de las enfermedades primarias del transporte de lípidos y vamos a revisar algunos ejemplos de hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias, aumento de colesterol y triglicéridos y disminución de la HDL. Las hipertrigliceridemias por herencia de un gen se han reportado en todos los grupos raciales, pero algunas son más frecuentes en franco-canadienses. Más del 50% de las hipertrigliceridemias primarias son debidas a defectos en la lipoproteína lipasa. Estas se heredan como un rasgo autosómico recesivo y los pacientes homocigotos presentan el síndrome completo, a diferencia de los heterocigotos que tienen un aumento moderado de triglicéridos. Los defectos en la lipoproteína lipasa pueden ser por actividad disminuida o por defectos en la producción. Las dos llevan a una disminución en la degradación de kilomicrones e hiperkilomicronemia. Las manifestaciones clínicas son características. Inician la lactancia en la niñez con santomas eruptivos, suero lipémico, pancreatitis, hepatomegalia, esplenomegalia, células espumosas en médula ósea y en esta no encontramos aterosclerosis acelerada. Los santomas eruptivos y la hepatoesplenomegalia ocurren por depósito de triglicéridos en los macrófagos. Se ha descrito más de 100 mutaciones del gen de LPL, por lo que la evaluación es clínica y bioquímica. Dentro de estas, los triglicéridos mayores de 2.000 miligramos por decilitro, el plasma lipémico, y es importante que la deficiencia de LPL es evidente cuando la enzima no aumenta al ser inducida por heparina. Normalmente la heparina aumenta la liberación de esta enzima y su actividad. La deficiencia de ApoC2 también es un rasgo autosómico recesivo. Los pacientes heterocigotos tienen hipertrigliceridemia sin pancreatitis y su comportamiento es muy parecido a la deficiencia de LPL. En este caso es por deficiencia funcional de la enzima, precisamente porque no hay el factor activador de la LPL que es la ApoC2. Las manifestaciones clínicas son características. Un suero lipémico que corrige al agregar ApoC2,
las manifestaciones de pancreatitis, la presencia de santomas y usualmente ocurre en niños y adultos. A diferencia de la deficiencia de lipoproteína lipasa, esta puede aparecer en adultos y tienen menos santomas. La hipertrigliceridemia familiar es autosómica dominante y la causa es un aumento de síntesis de triglicéridos por el hígado. En estos pacientes vamos a encontrar VLDLs grandes y ricas en triglicéridos. Usualmente los santomas se manifiestan después de la pubertad y los triglicéridos pueden tener valores de 200 a 500 miligramos por decilitro en ayuno. Durante procesos como diabetes, hiperuricemia, fármacos, alcohol, los triglicéridos aumentan todavía más y aquí es cuando aparece la pancreatitis. El riesgo de aterosclerosis aumenta también cuando se encuentra asociada a otros factores de riesgo. En estos pacientes entonces es muy importante controlar los factores de riesgo. La presentación clínica de las hipercolesterolemias es limitada y en muchos casos es un hallazgo al momento de realizar una evaluación de factores de riesgo cardiovascular. Algunos pacientes podrían consultar por santomas. Los pacientes con hipercolesterolemia familiar tienen un defecto en la expresión del receptor de LDL. Los heterocigotos para el rasgo tienen niveles de colesterol mayores de 300 y los homocigotos el doble de este valor. La prevalencia del rasgo en heterocigotos en la población general es de 1 en 500. Los pacientes homocigotos son poco frecuentes y comprenden 1 de cada millón de habitantes y estos se manifiestan con hipercolesterolemia marcada desde el nacimiento. Las características clínicas de la hipercolesterolemia familiar son enfermedad coronaria temprana, en homocigotos puede iniciar a los 10 años de edad con calcificaciones de la válvula aórtica. La mortalidad en homocigotos por enfermedad cardiovascular ocurre alrededor de los 20 años si el paciente no recibe ningún medicamento. El 75% de los pacientes presentan santomas tendinosos, algunos que pueden ocasionar tendinitis a repetición en el aquilio, y otras manifestaciones son el santelasma y el arco corneal, que también ocurre en menores de 40 años. En el caso de la ApoB100 defectuosa, lo que ocurre es que hay una sustitución de una glutamina por arginina en el aminoácido 3500 de la ApoB100, que evita la unión de LDL a su receptor, produciendo un fenotipo similar al de la hipercolesterolemia familiar, pero con niveles menores de colesterol porque la ApoE permite la captación de la lipoproteína. Eso se manifiestan también por enfermedad coronaria. En la hipercolesterolemia porigénica, muchos pacientes con aumento de LDL no tienen santomas ni disminución de receptores. Los resultados de aumento de colesterol pueden ser secundarios a depuración anormal de LDL, o a un aumento en la producción, o a un aumento de la absorción de colesterol, o anomalías poco claras en los factores de transcripción. Esos pacientes no tienen defectos en la expresión de receptores y tampoco presentan santomas. Y la última de las hipercolesterolemias es la citoesterolemia. Este es un desorden muy raro en el cual los esteroles de las plantas se absorben en mayor cantidad, resultando en depósito de colesterol en los tejidos y en enfermedad coronaria temprana. Son pacientes que desarrollan santomas desde la infancia con LDL aumentado o normal. Las enfermedades que están ocasionadas por aumento de colesterol y triglicéridos, la disbeta-lipoproteinemia familiar, conocida también como hiperbeta-lipoproteinemia familiar tipo 3, es una enfermedad poco frecuente caracterizada por aumento moderado de triglicéridos y de colesterol, debido a un gen recesivo que ocasiona deficiencia de ApoE. Recordamos que la ApoE participa en la depuración de remanentes de kilomicrones y de IDL. En ambos casos, los niveles de triglicéridos y colesterol andan por encima de 300, entre 300 y 400 para las dos partículas. Es poco diagnosticada en menores de 20 años. Se caracteriza por santomas palmares, también santomas eruptivos y se manifiesta con enfermedad coronaria prematura y enfermedades coexistentes pueden empeorar los síntomas, como el hipotiroidismo, la obesidad y la diabetes mellitus. La hiperlipidemia familiar combinada o tipo de lipoproteínas múltiples se hereda de forma autosómica dominante y en esta enfermedad lo que encontramos es un aumento de secreción de VLDL y como consecuencia aumenta las LDL. Las manifestaciones clínicas usualmente son historia de enfermedad coronaria temprana con aumento de colesterol y triglicéridos variables desde la pubertad, con aterosclerosis prematura y en algunos casos infartos antes de la edad media.
Las manifestaciones aumentan en obesos, diabéticos, hiperuricémicos, también en hipotiroidismo y en el paciente que consume alcohol. La hiperlipidemia familiar combinada no se asocia a síntomas. Al finalizar esta presentación concluimos que las dislipidemias son un grupo heterogéneo de enfermedades con manifestaciones diversas y graves, por lo que se hace necesario una historia clínica adecuada, un examen físico completo, la evaluación de factores de riesgo, buscar causas secundarias de dislipidemias e identificar dislipidemias primarias. Todo esto con el objetivo de iniciar un tratamiento óptimo que disminuya el riesgo de complicaciones.